Sean todos muy bienvenidos a este episodio número 4 de A Quién Se Lo Cuento. En esta ocasión hablaremos de los relatos concernientes a la expansión de conciencia a través de los rituales chamánicos con plantas ancestrales de poder. Quiero aclarar que estos estados también se pueden lograr de manera disciplinada y de manera completamente sobria sin ingerir ningún tipo de sustancia. Por supuesto, es una preparación que lleva muchos años, pero se puede hacer por medio de respiraciones, por medio de meditación y por medio de las ensoñaciones, convirtiendo los sueños convencionales en sueños lúcidos. Todo esto es factible, pero como lo dijo don Juan a Carlos Castaneda, esto es solamente la punta del iceberg para que conozcas todo lo que existe dentro de ti y todos los matices que tiene esta realidad. Las plantas no son la respuesta, las plantas solamente te van a dejar ver parcialmente para que tú hagas un trabajo interno y puedas crecer de esta manera como un observador de la realidad o de las distintas realidades existentes. Quiero aclarar que no le recomiendo a nadie la práctica ni el uso de ningún tipo de plantas de poder o sustancias que alteren su realidad presente. ¿Por qué? Porque hoy en día el comercio ritualístico de este tipo ha sido profanado y explotado por la gran mayoría de sus facilitadores. Desgraciadamente, esto ya se convirtió en un mercado y en un negocio, y hay mucha gente súper oportunista y muy irresponsable que se hace llamar chamán y que ni siquiera tienen las tablas, ni la preparación, ni la experiencia para guiar a la gente, y esto es muy, muy peligroso e inclusive ha ocasionado pérdidas de vida. Así que es algo que se debe de hacer de una manera muy cauta y reiterar que no es necesario para nuestro proceso y para nuestro desarrollo en este momento, no es algo imprescindible. Esta experiencia que yo les voy a contar, yo la tuve hace muchos años y la persona que me envió su relato la tuvo hace 2 décadas. Quiero insistir, no es necesario entrar en estos estados alterados de conciencia consumiendo ningún tipo de sustancia. Sin embargo, es muy interesante hablar de ello porque se profundiza la esencia de la existencia en su núcleo más profundo y se puede entender cómo deberíamos de tomar la realidad. Por el momento estamos en una fase frecuencial en la que nos exige no estar alterando nuestra conciencia de manera fortuita. Hay riesgos como el parasitaje energético y el parasitaje astral. También hay la posibilidad de posibles brotes psicóticos o esquizofrenia consumiendo de manera irresponsable cierto tipo de sustancias o incluso estas plantas ancestrales. En estos momentos los riesgos de este nicho son altos por su exagerada comercialización y la cantidad de gente sin experiencia ni preparación adecuada, como lo dije antes. Hoy cualquiera, como lo dije antes, se hace llamar chamán y lo reitero porque es algo serio. Si aún así decides incursionar en estas prácticas, asegúrate a toda costa de encontrar un verdadero experto con mucha experiencia y sobre todo, prepárate haciendo la desintoxicación previa de tu cuerpo y de tu mente, que incluye limpiar a fondo tu alimentación, hacer ayuno, cambiar tus hábitos de consumo en general y practicar la abstinencia. Esto es un verdadero compromiso para poder recibir a conciencia la experiencia que vas a obtener si decides incurrir en esto. Algo muy importante. Por favor, aléjate de los chamanes de TikTok. Dicho esto, me gustaría relatarles mi experiencia fuera de lo común con un ritual que llevé a cabo hace algunos años. Esta fue mi última experiencia del tipo, pero es importante y a mí me dio un aprendizaje de observación trascendental. Así que se los voy a narrar. Esta fue mi última experiencia con plantas ancestrales de poder. Vale la pena relatarla porque lo que yo mismo presencié no responde a ninguna explicación lógica por el mundo de la razón. Desde muy joven, a principios de mi carrera universitaria, después de leer los libros de Castaneda, decidí que algún día llegaría a mí la ceremonia adecuada de jicuri o peyote sin buscarla. Muchos años después supe de un verdadero maracame de la Sierra Occidental. Investigué a fondo y este ser era un verdadero chamán por su linaje y su preparación por generaciones.
no un improvisado de esos que hay muchos. Tuve la suerte de poder asistir a esta ceremonia que se organizó gracias a un amigo cercano que puso en conjunto un pequeño grupo, ya que el chamán venía de visita a la ciudad por unos días para seguir su recorrido. Esta persona, el chamán, ni siquiera hablaba castellano. Se trataba de un indígena muy respetado y comprometido con su ancestralidad. Lo acompañaban 2 aprendices que sí hablaban bien el español y que servían de traductores así como de facilitadores. La vestimenta de este hombre era la típica de su cultura wixárika o huichol. Él era reconocido en su comunidad y era alguien que le daba la vuelta al mundo ayudando a sanar a la gente a través de sus ceremonias. El maracame es un médico tradicional, sanador y guía espiritual que desempeña un papel crucial en la salud física y espiritual de su comunidad, así como en la preservación de su cultura e identidad. En este caso, todo coincidía favorablemente. Decidí entonces asistir a la ceremonia que se realizaría para unas cuantas personas en una casa en el bosque de Ocoyac. Al llegar, conocí a los demás participantes, pero yo iba bastante enfocado en el trabajo que quería hacer y esperé concentrado a que la ceremonia iniciara. Una vez que cayó por completo el sol, se iniciaba el fuego ancestral, con cantos y mucho respeto. Los presentes nos sentamos en círculo rodeando la fogata, mientras el maracame daba unas palabras introductorias para comenzar con la ceremonia. Estas eran traducidas al castellano por sus 2 asistentes. Se nos pedía que intencionáramos nuestra razón de estar ahí y que pensáramos en alguien cercano a nosotros que pudiera recibir una influencia positiva o sanación a través de nuestra participación en la ceremonia. También se nos pidió poner frente a nosotros una ofrenda de semillas, cacao y fruta. Ese día debíamos de haber hecho ayuno y 2 semanas antes limpiar nuestra alimentación de cualquier producto procesado, de azúcar, de alcohol y de carne. Además, se pidió abstinencia íntima por al menos 3 días. El ritual comenzó y a cada quien se nos pasó una cabeza del cactus. Podríamos enjuagarla y después deberíamos ingerir sus gajos masticándolos y dando unos tragos de agua. El sabor era amargo y algunos participantes incluso llegaron al vómito. No fue mi caso. Una vez que todos ingirimos al abuelo solar, el maracame comenzó a cantar y nos pidió que nos pusiéramos de pie. Uno a uno, el pequeño pero poderoso ser iba cantando mientras pasaba algo de copal y de hierbas por nuestros cuerpos. Una vez hecho el recorrido, volvió a colocarse frente a cada persona por unos minutos sin dejar de cantar. Cuando fue mi turno, vi cómo se colocaba frente a mí y de pronto, a la altura de mi pecho, pegó su boca y comenzó a succionar aspirando hacia adentro fuertemente. Voy a hacer el ademán de lo que este maracame hizo y quiero decirles que yo estaba completamente sobrio, ya que a pesar de que ya habíamos ingerido los gajos del jicuri, el proceso digestivo tarda entre 40 minutos y 1 hora en poder hacer efecto. Así que todos en ese momento estábamos lúcidos y sobrios. El maracame, al estar a la altura de mi pecho, se acercó, puso sus manos así y hizo una exhalación profunda hacia adentro, es decir, succionó, hizo esto. Muy fuerte, y para mi sorpresa, para mi total sorpresa, vi cómo después de succionar de mi pecho, escupió una especie de pequeña entidad negra del tamaño de una moneda de 5 pesos que se retorcía y que había salido de mí. Aquello se movía y estaba vivo, yo lo vi. En segundos, lo que parecía ser una especie de sanguijuela color obsidiana se petrificó y se convirtió en un pequeño cristal negro y brillante. Cabe mencionar que era demasiado pronto y que nadie estaba bajo los efectos del hongo, del cactus. Así que lo que vi lo hice sin estar bajo los efectos, así como toda la demás gente. Esto lo reitero porque muchos dirán, claro, pues viste eso porque ya estabas, ¿no?, en un estado alterado de conciencia. No, o sea, de verdad en ese momento nadie estaba todavía bajo los efectos del jicuri. Así que esto fue muy al principio de la ceremonia. Por supuesto, una vez dentro del estado empezaron a suceder cosas como lo que les voy a narrar. Una vez dentro de este estado alterado de conciencia, pude observar cómo los elementos tienen vida propia dentro de ellos mismos. El fuego, por ejemplo, se llenaba de imágenes.
Era como si te hablara con figuras y con representaciones que se formaban de entre las llamas. Así se comunicaba este elemento si tú le ponías atención y te enfocabas. En uno de los troncos, que aún no ardía, pude ver la formación de la cara de un jaguar. Después, integrado en la parte externa circular del tronco que comenzaba a arder, vi el rostro de lo que se podría describir como un gnomo, un elemental. Era una cara arrugada, con una nariz circular y se encontraba estático. No se movía, no se inmutaba, no hablaba y no hacía muecas. Estaba estático, pero presente. En el fuego vi formaciones hipnóticas de seres. Recuerdo haber visto seres ancestrales con siluetas de dragón. Y antes de que alguien diga que eran reptiles malévolos, no lo eran, pues la energía que emanaban era de completa sabiduría, no era nada negativo. La ceremonia duró toda la noche. Entre cantos y fuego se podía aprovechar la introspección para comprender profundamente que la realidad tiene muchas capas y que nuestra observación verdadera es completamente interna. El exterior que percibimos son solo reflejos de lo que está dentro, de lo que tenemos dentro. Cuando amaneció y el efecto ya se había desvanecido, yo pregunté, ¿qué había sido lo que el maracá me había extraído de mi pecho? A lo que uno de los asistentes dijo, son envidias de otras personas. Yo traté de llevar una observación más profunda y en mí encontré que en realidad eso que sacó de mí era mi propia ira acumulada durante años. Ira, enojo y frustración generada por mí mismo. Cuando lo entendí comencé a hacer un trabajo de autoobservación que permanece hasta el día de hoy y procuro no permitir que ese tipo de estímulos se alojen más en mí o al menos no por mucho tiempo. Pensé en el daño que pueden hacer nuestras emociones y que ese día yo no esperaba que un hombre sacara algo de mí que por más tiempo de estar ahí se pudiera haber convertido quizá en alguna enfermedad. Después pregunté qué hacían con dichas piedras o cristales que extraían de las personas. Pregunté si las echaban al fuego y dijeron contundentemente que no, ya que eso podía ser peligroso y podía contaminar a todos los presentes. Me explicaban que las llevaban a la montaña y eran enterradas en un lugar específico para su transmutación dentro de la tierra. El maracame nos contaba mientras sus ayudantes traducían que en una ocasión, en una ceremonia que él asistió en Bélgica, una señora, después de que el chamán le extrajera del pecho un cristal amarillento, ella, muy molesta, comenzó a reprochar y a cuestionar que por qué le había sacado eso de su pecho, que eso era de ella, que era suyo, que se lo regresara. Él, en su lengua autóctona, le contestó, «Está bien, es tu decisión, solo que no podré volver a sacarlo». «Regrésamelo», decía la señora alterada como si le hubieran robado una valiosa posesión. El chamán se colocó a la altura de su pecho y esta vez, en lugar de succionar, sopló con mucha fuerza. Una vez regresado, la mujer comenzó a hiperventilar, a tener náuseas y a tener un tremendo dolor. Al punto del desmayo, le suplicó volverlo a sacar y el maracame se negó. Esa señora tuvo que vivir con su decisión y no pudo ser revertida por más súplicas y gritos de piedad que ofrecía al chamán. Pude entender la importancia del libre albedrío y de vivir afrontando lo que conllevan tus decisiones. Esto fue un mensaje muy profundo porque aquí sí la cosa se puso color de hormiga. Esta señora en su prepotencia, en lugar de tener la humildad de reconocer el proceso, pensó que se le había quitado algo valioso. Pensó que esta persona quizá en ese momento era alguien que estaba tratando de absorberle, qué sé yo, algo positivo, y en su lugar fue completamente lo contrario. Yo entiendo que el exponernos a este tipo de cosas y al dar nuestro albedrío también nos pone bastante vulnerables a caer en manos que no son siempre las adecuadas, y eso sí nos puede costar que nos roben energía, que nos metan algo que no queremos para hacernos trabajos, que etcétera. O sea, somos seres muy vulnerables cuando cedemos por libre albedrío, pero también somos seres muy estúpidos cuando no somos capaces de percibir las intenciones verdaderas de ciertos eventos.
Yo, al tener esta experiencia con esta persona, no puedo decirles que era alguien negativo. Al menos en esta realidad, en mi poca percepción e intuición, no lo sentí así. Jamás puedo meter las manos al fuego por algo así, porque como siempre se los digo en los programas, no sabemos nada y estamos apenas experimentando y aprendiendo. En esta ocasión parecía ser una persona auténtica, y esta señora, al exigir que se le regresara lo que se le había sacado, tomó una decisión que no pudo ser revertida. Esto es un aprendizaje de vida. No para tener miedo, no para pensar las cosas con nerviosismo, sino para tratar de plantarnos bien en situaciones usando nuestra intuición y leyendo la energía. Claro que no debemos de permitir que se nos extraiga algo positivo, pero también estamos llenos de mucha distorsión y de mucha entropía, y muchas veces sí es necesario sacarla. Tenemos que hacer un trabajo para nosotros ir liberando toda esa densidad, y podemos ayudarnos tanto de la tierra como de elementos naturales, como de disciplinas, como de alimentación, como de ciertos ejercicios de respiración, como de la meditación. Pero en este caso había una persona que tenía más facultades sobre la materia que cualquiera de nosotros y que cualquiera del grupo de esta señora en Bélgica, y creo que ahí fue una decisión que la hizo tener que vivir con las consecuencias. Entonces, bueno, pues un aprendizaje profundo. Una persona nos mandó su relato impresionante. Quiero que veamos aquí y que vayamos atando cabos, porque hay muchos puntos de enclave en la situación. Un poquito volviendo a la historia, muchos podrán decir, híjole, estuviste frente a un magnífico prestidigitador que nunca viste, que traía algo escondido y que hizo como que escupía y como que sacaba. Señores, señoras, yo vi la entidad moverse, estaba viva y vi cómo se petrificó. Yo vi cómo de mi pecho, apoyando sus manos, sustrajo esa energía o esa entidad concentrada, y yo vi que tenía vida. No sé, es difícil poder asegurar algo así, pero mi percepción, lo que me hizo ver, fue real hasta donde yo sé. Ahora, digamos que haya sido un truco muy hábil y que este señor haya sido un magazo. De todos modos me ayudó. ¿Y saben por qué? Porque tuve que hacer un proceso en mí para entender qué es lo que llevaba dentro en esos momentos y en ese ciclo de mi vida. Y me di cuenta que tras muchos años yo había acumulado mucho enojo. Y ese enojo pudo haberse convertido en una energía que estaba haciendo que mi vida no fuera tan equilibrada como yo quería, y de eso yo sí me di cuenta y me había dado cuenta antes, ¿no? Fue para mí revelador, y haya sido o no cierto lo que sustrajo, si sustrajo o no sustrajo algo de mí, a mí me sirvió el proceso para comprender profundamente. Después, ya cuando entré al estado alterado de conciencia, pude también entender que la realidad se teje en muchas capas y que hay muchas cosas que están presentes muy cerca de nosotros, y que hay muchos hilos conductores y que hay una unidad permanente en todos nosotros. La experiencia fue bastante interesante, pero no deja de ser una en un montón. Esta historia que les voy a relatar ahora de Rita de Durango a mí me impactó porque encuentro cosas en común, pero más allá, el podernos presentar situaciones de este tipo que no son nada convencionales nos pueden ayudar, como siempre, a estimular la investigación y la autoobservación. Si bien en estos casos y en este episodio estamos hablando de estados alterados de conciencia mediante plantas de poder, no siempre es así, y siempre estos cuestionamientos son clave para que podamos entender más allá. Sin más, les voy a relatar lo que Rita nos envía. Era el verano del 97, tenía 19 años y a finales de agosto me mudaría al extranjero para ir a la universidad. Tenía los días contados para hacer el viaje que desde los 14 años había querido hacer. Tomar el tren de pasajeros hacia la sierra de Oaxaca, al pueblo de María Sabina, donde todos aquellos personajes de la subcultura de los años 60 había tenido su iniciación con el niñito sagrado, nombre que se le da a los hongos alucinógenos de esa región. En aquel entonces, los psicodélicos eran desconocidos, o más bien un tema tabú y mal vistos por la sociedad en general. O no que fueran desconocidos, me imagino que a lo que se refiere es que no estaba en el saber convencional
de la gente, ¿no? Y solamente los que se adentraban mucho en estos temas podían conocer algo de ello. Pero entiendo que era un tema tabú y que no era bien visto. Para aquellos de nosotros que estábamos en la búsqueda, la única, o más bien la correcta, manera de hacer el viaje al otro lado era por medio de un chamán indígena. Alguien recomendado, de preferencia anciano y completamente desconectado del mundo moderno. Una persona que conociera los antiguos rituales, que respetara la planta, que supiera moverse como pez en el agua en el otro mundo. Se sabía de los peligros que había que respetar, que no había que transgredir el orden, que uno era solo un respetuoso visitante en la humilde búsqueda de la sabiduría. A los 14 empecé a leer a Carlos Castaneda y sabía sobre María Sabina. Mis hermanos y sus amigos, mucho mayores, empezaron a hacer viajes a Huautla y me contaban relatos asombrosos de las montañas y de sus experiencias ahí. Al cumplir 18, tanto mis hermanos como toda la gente que conocía ya no estaban interesados en ello, porque habían dejado esa etapa atrás. Y yo no podía encontrar a nadie que me quisiera acompañar. Al ser mujer y además de esa edad, era casi una sentencia de muerte ir sola a ese tipo de lugares y cada día estaba más cerca de irme a vivir fuera y no poder cumplir mi sueño de ir a Huautla. De pronto, un día de viaje por carretera con amigos, nos encontramos con un chico extranjero de pinta bastante hippie pidiendo aventón. A pesar de las advertencias de mis amigos, lo subí a mi coche. No tenía rumbo fijo, él solo quería conocer México. Ya entrados en la plática, salió al tema lo de Cuautla, en Oaxaca, y me dijo que había conocido a otros extranjeros en el viaje que le habían recomendado ir con una anciana llamada Macedonia. En Puente de Fierro, este es un lugar, es una zona. Lo tomé como una señal y decidimos hacer el viaje juntos un par de semanas después. En aquel entonces había un tren de pasajeros de la Ciudad de México a Tehuacán. Recuerdo llegar a deshoras y dormir en una banca en la estación. Al día siguiente nos fuimos de aventón a Huautla y me pareció un pueblo de lo más extraño, enclavado entre árboles y nubes. En aquellos tiempos casi no se veían extranjeros, solo hippies que de vez en cuando iban a lo que todo mundo sabía. Los niños del pueblo se concentraban alrededor de nosotros y nos gritaban ¡hongos! Se oían voces por entre las casitas, saliendo de las ventanas y por los callejones que gritaban ¡hongos! ¡Hongos! Era una experiencia extraña. Era un México que parecía existir en una realidad paralela. Nos alojamos en una especie de hostal, donde las bandas famosas de los 60s y 70s también se habían alojado. Las paredes rayonadas con autógrafos y pintas de los ídolos de aquellos años. Era un lugar surrealista, y aún así se sentía la atmósfera beatnik de la época. Todavía se conservaba lo que tantos de ellos habían dejado de recuerdo. Eran pocos los que iban de peregrinación a ese lugar, ya en esas épocas, en los 90. Al día siguiente nos fuimos otra vez de aventón en una camioneta hacia el Puente de Fierro. Fuimos en busca de Doña Macedonia. En esos años no había internet, así que si uno quería encontrar alguna dirección o alguna persona en algún lugar remoto, a veces tenía uno que pasar todo el día caminando y preguntando. Los habitantes de la Sierra Mazateca en aquellos tiempos casi no hablaban español y no eran tan comunes los forasteros, así que no era fácil navegar y menos a pie en esa zona. El paisaje era alucinante, montañas llenas de árboles frondosos y vegetación tupida, todo cubierto por un manto de neblina que le daba un aire místico al lugar, como en un cuento de fantasía. En la tarde, por fin dimos con una pequeña cabaña de madera y techo de lámina de 2 aguas. Salió una niña indígena de unos 11 años. Era delgada, de cabello negro y recogido en 2 trenzas largas. Llevaba un vestido y guaraches típicos de la región. Era muy amable y sonriente, y hablaba bien el español. Nos dijo que Doña Macedonia era su abuela y nos invitó a pasar. Doña Macedonia emergió de atrás de una cortina floreada que hacía las veces de puerta. Era una anciana indígena de más de 80 años, chaparrita, robusta y con 2 trenzas largas completamente blancas. Nos sonrió de la manera más entrañable y nos invitó a comer. Vivía sola con su nieta y no hablaba ni una pizca de español. Solo hablaba mazateco. Su nieta era su traductora y así estuvimos platicando por un largo rato, comiendo tortillas y frijoles cocinados en el fogón por nuestra anfitriona. La anciana accedió a ser nuestra guía en esta travesía
con los míticos hongos sagrados, no sin antes darnos una larga lista de advertencias y de requisitos. Teníamos que hacer un ayuno de 15 días y quedarnos encerrados durante ese periodo en una cabaña que ella tenía exclusivamente para hacer sus ceremonias más arriba en la montaña. Esa noche con su nieta los condujeron cuesta arriba en una vereda hacia esa cabaña. De entre los árboles, de altura considerable, envueltos en neblina, se abrió un claro y ahí estaba, una cabaña pequeña de madera. Afuera había un corral con gallinas, un gato y un perro flaco. Adentro de la cabaña solo habían 2 catres de madera sin colchón, un altar al niño santo de Atocha y 2 bancas con una mesita. Sin más, ahí nos dejaron y nos informaron que irían por nosotros al otro día. Al siguiente, nos fueron a tocar temprano y nos condujeron a una cascada. Una de las condiciones era bañarse a diario en el agua fría. Después, fuimos a su casa y nos dio de comer frijoles y tortillas. Al terminar, nos llevó de vuelta a la cabaña de arriba. Así estuvimos por un par de semanas, hasta que nos empezamos a impacientar. ¿Qué tal si nos está dando largas? ¿Cuáles son sus verdaderas intenciones? Era frustrante tenerse que comunicar con ella a través de una niña, y también estábamos conscientes de respetar el proceso, y también del riesgo de arruinarlo todo si empezábamos a hacer demandas. Justo cuando estábamos desesperados discutiendo que nunca habíamos oído de otros chamanes que tuvieran estos requisitos tan estrictos y estábamos a punto de irnos, llegó la niña a decirnos que había llovido la noche anterior y que su abuela se había ido a recolectar niñitos, o sea, los hongos. Nos dijo que nos preparáramos para esa noche. Doña Macedonia llegó al atardecer con su mandil recogido, repleto de hongos, envueltos en grandes hojas. Venía contenta e inmediatamente empezó a hacer los preparativos. Una vez caída la noche, doña Macedonia le pidió a su nieta que nos dijera que nos sentáramos en la banca frente al altar, donde solo había prendida una tenue veladora. Había colocado todos los hongos envueltos sobre el altar, así como otros objetos religiosos mezclados con objetos de su cultura. Prendió una especie de sahumerio y la cabaña se empezó a llenar de humo mientras ella cantaba cánticos católicos en español y cánticos en mazateco. Esto siguió por un largo rato. De pronto, le sopló a la veladora y nos quedamos completamente a oscuras. Doña Macedonia y su nieta siguieron cantando, cada vez más fuerte, cada vez con más humo, hasta que el ambiente se empezó a sentir caliente y pesado. La anciana, entre cántico y cántico, nos empezó a compartir como si fuera una Eucaristía, como una comunión. Así pasaron por lo menos 45 minutos. Al principio cantaban solo ellas, pero después nos dijeron que repitiéramos los cánticos religiosos como una especie de mantra, una y otra vez, en esta atmósfera de humo, de calor y de total oscuridad. Entre canción y canción nos soplaba una especie de polvo o de ceniza en la cabeza, hasta llegar a tenerla tan llena que nos daba comezón. Y así estuvimos por lo que pareció una eternidad. Para mis adentros pensaba que cómo sería posible sentir cualquier viaje o tener alguna introspección si nos estábamos ahogando entre cánticos y calor. Ahí, sentados en la oscuridad, sin ver nada, con la mente llena de oraciones y mantras, hasta que volteé a ver a mi amigo sentado a mi derecha. Solo que en lugar de cabeza, lo que yo vi era la cabeza de un tótem de pájaro gigante que lentamente se volvió a verme. O sea, ahí ya habían entrado los efectos. Después de eso, empecé a sentir una especie de línea que dividía la vida de la muerte, y era tan fácil cruzarla como mover la mano de arriba a abajo. Estar muerto y estar vivo eran la misma cosa. En ese momento, sentía tal sobriedad acerca de los apegos mundanos que era como estar consciente por primera vez. Todo era lucidez, y nada de eso importaba. Después, entre cánticos y calor, empecé a sentir que me sumía en un pantano de ranas y anfibios y comencé a sentir que me hundía en un océano primigenio. Le pedí a la niña que le dijera a su abuela que parara, que ya no podía cantar más, que necesitaba aire. La anciana redobló los cánticos y se negó. Enojada me dijo, canta más fuerte, y nos echó aún más humo y más polvos, y más palabras en mazateco que no entendíamos, y que la niña ya no se molestaba en traducir. Empecé a sentir una claustrofobia terrible y le pedí que nos dejara salir a tomar aire, que nos diera una pausa, pero se negó. Dijo que allá afuera, en las copas de los árboles, estaban acechando las brujas, listas para devorar nuestras almas. Mi amigo y yo empezamos a intercambiar miradas,
primero un poco como de burla y después de desesperación por salir. Nos sentíamos atrapados en una ceremonia que nunca creímos que fuera a tomar el rumbo de un fervor sincrético y febril al Santo Niño de Atocha en forma de hongo. Nos sentíamos prisioneros de su retorcida ceremonia y teníamos que escapar a como diera lugar. «Dile a tu abuela que tengo que usar el baño», le dije a la niña, pero doña Macedonia se negó. Hizo así con la cabeza. Sospechaba que queríamos salir a como diera lugar. Yo insistí y le dije que tenía urgencia. Nos dijo que solo unos minutos y nos teníamos que volver a meter a la cabaña porque era peligroso estar afuera. Nuestras almas corrían peligro debido a las brujas. Asentimos y nos encaminamos hacia la puerta. La anciana la abrió poco a poco, inclinándose de lado a lado, y sentí como si toda la cabaña se moviera, como si fuese un enorme barco en alta mar. Para mi enorme sorpresa y sobresalto, al salir, se oyeron unas espeluznantes carcajadas como de duende, provenientes de las copas de los árboles, que retumbaron por toda la montaña. Se nos pusieron los pelos de punta. La niña nos dijo que eran las brujas, que nos teníamos que meter de inmediato. Pero el viento fresco de la montaña, en contraste con el calor sofocante y el humo de la cabaña, se sentía como volver de pronto a la vida. Además, notamos que las carcajadas cesaron y solo se veían las estrellas, la luna, los sonidos de la noche y el viento. Las gallinas estaban despiertas y también el gato y el perro, que eran muy amigables. Mi amigo y yo fingimos ir al baño y nos pusimos de acuerdo en negarnos a volver a la cabaña. Queríamos experimentar el silencio y el viaje a nuestra manera. Hasta pensamos en escapar. En ese momento la niña nos dijo que su abuela decía que ya nos metiéramos a la cabaña. Le dije, con todo respeto, dile a tu abuela que no nos vamos a meter. Nos encaminamos hacia el centro del claro, en donde estaba el corral, afuera de la cabaña. La anciana estaba parada cerca del marco de la puerta, con sus trenzas resplandecientes iluminadas por la luna. Nos gritó en mazateco varias cosas, y su nieta tradujo. Insiste que nos teníamos que meter, que su abuela decía que era peligroso estar afuera. Una vez más le dije que no queríamos estar encerrados, que queríamos estar afuera. Doña Macedonia, con un tono que pasó de la molestia a la furia, nos empezó a gritar una vez más un montón de cosas, esta vez haciendo espavientos, regañándonos y pateando la tierra. Otra vez, su nieta empezó a traducir lo que su abuela había dicho, pero esta vez la detuve. En ese momento, algo increíble sucedió. Sentí como mi comprensión se expandía y se conectó con todo. Me di cuenta que había entendido cada palabra que la vieja había dicho en mazateco y le dije a la niña que ya no tenía que traducir. Me le acerqué a la anciana y le dije con total claridad mental y firmeza en idioma mazateco. Mire vieja, con todo respeto le agradezco que nos haya recibido en su casa, pero no queremos participar en su ceremonia. Usted nos quiere controlar y no se lo vamos a permitir. No vinimos a eso. No le queremos faltar al respeto, pero nos vamos a quedar afuera. No nos vamos a volver a meter y no nos va a estar dando órdenes. Usted es una vieja controladora y nosotros nos mandamos solos. Al terminar de decir esto, inmediatamente me tapé la boca en un gesto de asombro y mi amigo estaba boquiabierto, viéndome desconcertado. Al mirarnos el uno al otro, soltamos la carcajada. Fue como una reacción. La anciana estaba petrificada, parada en el mismo lugar, con los ojos que se le salían de las cuencas, y la niña empezó a llorar aterrorizada. Doña Macedonia le gritó que se metiera inmediatamente a la cabaña y me empezó a señalar y a gritarme, ¡Bruja! ¡Bruja! Nos reímos todavía más fuerte. Eso era la cosa más inesperada del mundo, y nuestra reacción fue reír. La vieja nos gritó apanicada que teníamos prohibido meternos a la cabaña y que nos quedáramos afuera a nuestra suerte, que no nos quería volver a ver. Corrió y se metió a la cabaña y se encerró a piedra y lodo. Le traduje a mi amigo la última parte y no lo podía creer. Me preguntó que cómo sabía mazateco. Le respondí que nunca en mi vida lo había escuchado y que solo lo entendí de pronto y lo pude hablar, pero que claramente noté un fuerte acento en español al hablarlo, como quien aprende un idioma pero no lo habla a la perfección. Hago una pausa para aclarar que no se sintió como cuando algún poseído habla una lengua muerta o desconocida. Más bien, se sintió como si pudiera accesar a cualquier información en ese momento, incluso a un idioma.
Poco después vi que mi amigo tenía un punto luminoso en la frente y de ese punto salía como una especie de hilo de tela de araña plateada hacia mi frente. Miré para arriba y todo estaba conectado. Nosotros, los animales, los árboles, las estrellas, todo estaba conectado por esos hilitos plateados iridiscentes. Empezó a cobrar sentido cómo podía accesar a conocimientos lejanos y era porque todo, absolutamente todo, está conectado. Mi amigo, en ese momento, dijo que tenía ganas de volar, que tal vez podíamos ir a un barranco e intentarlo. Le advertí que el mundo físico era igualmente de importante que el mundo espiritual y que de igual forma había que cuidar el cuerpo, porque el plano físico era tan real como en el que estábamos y estábamos experimentando, aunque ese estado de realidad en ese momento parecía más real que todo lo que vivíamos en nuestra vida ordinaria. Aventarse de un barranco, sin embargo, tendría consecuencias físicas irrefutables, aún en un estado de conciencia alterado como en el que estábamos, en donde se percibía que ellos estaban viendo la realidad con otro lente. También podía ver que la vereda se cerraba entre los árboles y que habían árboles malévolos y árboles bondadosos, así como animales malos y animales buenos, tontos e inteligentes. El perro, por ejemplo, me parecía muy inteligente, así como el gato. Pero tomé una gallina. Nunca había atrapado a una gallina tan fácilmente. Y le dije, mira, las gallinas son tontas. Hice un ademán con la mano y la hipnoticé. Mi amigo reía carcajadas y me gritaba, ¿cómo puedes hacer todo esto? Era todo tan fácil en ese momento porque todo era accesible. No había manera de explicarlo. Miré hacia las estrellas y entre millones de hilos plateados vi cómo se formaba la figura de la serpiente emplumada y con ella mi último pensamiento de la noche. Fue que de vuelta al mundo lo más importante es no viajar en este camino solo, que uno tiene que encontrar a su gente. Cuando empezó a clarear, oímos cómo doña Macedonia y su nieta se escabullían por entre los árboles. Dejaron la puerta abierta y nos metimos a la cabaña a dormir unas horas. Más tarde, empacamos nuestra mochila y bajamos a su cabaña. La nieta estaba sola en la cocina y le preguntamos por su abuela, pero nos dijo que se había ido al pueblo. Yo todavía tenía un leve efecto de los hongos de la noche anterior y sabía que la vieja estaba escondida en el otro cuarto detrás de la cortina. La recorrí y allí estaba la anciana, aterrorizada, hecha bolita como quien espera recibir un golpe. Me dio mucha pena verla así. Me disculpé con ella y le dije que no era nada personal y que no le había querido faltar al respeto. Me sentía llena de remordimiento, ya que jamás me comportaría de esa manera con alguien mayor, ni de costumbres diferentes. No quería aceptar nuestro dinero. Le insistimos y lo dejamos sobre la mesa y nos fuimos. Unos días después estábamos hablando de lo sucedido y mi amigo me preguntaba que cómo era posible accesar a cosas de esa manera, que era como magia. Recuerdo que íbamos por la banqueta junto a una pared de arbustos, de esos que podan de manera perfecta, y me paré y le dije, mira, es muy fácil, dime, ¿qué quieres que haga aparecer? Y me respondió, un lápiz. Estiré la mano y la metí al arbusto, y saqué un lápiz. Nos quedamos ambos estupefactos, y la reacción de siempre fue un ataque de risa. Nos duró por lo menos una hora. Después de eso, nunca pude hacer aparecer cosas ni hablar en otros idiomas. Aún después de intentarlo comiendo cantidades monumentales de hongos. ¡Wow! A ver, yo creo que esta experiencia es súper trascendental. Aquí hay dos cosas. Quizá esta señora en su intención y en su rito y en su costumbre lo que estaba haciendo era imponer una carga pesada energética, sobre todo pensando en estos ritos mezclados que no son 100% puros, que ya están bastardizados con la cultura católica, ¿no? O sea, al estar escuchando rezos católicos yo también hubiera dicho, no, ¿sabes qué? Párale, por favor. Yo creo que aquí ellos empezaron a sentir esa energía como que estaban, sí, evidentemente siendo quizá limitados o controlados y ella en su rebeldía y en el poder interno que sintió en sí misma, tomó estas decisiones. A mí lo que me parece es que ella tuvo acceso a lo que Jacobo Greenberg llamaba la TIS, que es el origen de todo. Es ese campo cuántico en donde manifiestas al instante porque llevas la materia a la existencia. Y en esta experiencia a ella se le permitió acceder. Claro, después dijo, bueno, pues de aquí soy y comiendo muchos hongos voy a volver a lograr estas experiencias, y no fue así. Este es el aprendizaje. Esta es una probada de lo que tú puedes llegar a tener, pero tienes que trabajar en ti para obtener una maestría.
Hablando de esta situación de aventarse un barranco, eso es quizá es un impulso muy frecuente que llega a suceder en estados alterados de conciencia que ponen en riesgo tu integridad física. Por eso luego llega a haber tantos accidentes y por eso es tan importante que haya un regulador, un verdadero guía presente para que pueda estar mediando estas situaciones y no se llegue a una fatalidad. Sin embargo, yo sí he escuchado que en la ritualística chamánica, en las escuelas iniciáticas verdaderas, hay una parte en el proceso en donde se les lleva a los aspirantes a chamanes a aventarse de un barranco. Literal, ahí después de muchísimos años de preparación intensa. O sea, si esto les pareció mucho a ellos porque fueron más de 2 semanas con agua fría y con ayunos y con un tipo de restricciones, yo me imagino que las personas que verdaderamente entran a una escuela iniciática, esto no es nada. O sea, tienen preparaciones muchísimo más intensas y cuando llega el momento de estar en ese barranco, lo tienen que hacer en completa sobriedad, sin el influjo de ninguna planta o sin la interferencia, no es interferencia, pero sin la perspectiva que te puede dar un estado alterado de conciencia. O sea, en completa sobriedad, en este ritual de iniciación chamánico, tú tienes que vencer inclusive a la materia para poder convertirte en un verdadero chamán. Entonces, imagínense la preparación que se necesita para ser alguien que pueda llevar a cabo estos procesos. Y ahora pongámoslo en contraposición con los que se dicen chamancillos de TikTok y que andan ahí haciendo nada más negocio, pues eso no está bien, no es ético y hay muchas cosas muy serias que pueden pasarle a cual todos somos diferentes y todos podemos reaccionar diferente a un estado alterado de conciencia. La percepción de la realidad no es que se deforme, es que se deja ver en su totalidad y eso puede ser muy abrumador porque no estamos acostumbrados. Entonces es súper interesante cómo este tipo de sucesos como que conjuntan la magia, los sueños, la unidad, la ciencia y la manifestación en una misma línea, porque sí, es eso, es esa la totalidad, es mucho más de lo que nosotros llegamos a percibir. Hablando de totalidad, creo yo que nuestro destino es comprender esa totalidad, comprender la totalidad de nuestras propias capacidades y como le dijo don Juan Matus a Carlos Castaneda, la única cosa que importa es el acto de ver, percibir la realidad de una manera directa y sin filtros. Y creo que a eso podemos aspirar con un autotrabajo, un autorreconocimiento y no necesariamente a través de rituales o de sustancias. Creo que hoy más que nunca es súper importante, si bien no aventarnos de un barranco y volar, por lo menos sí comprender que hay mucho más que existe al ojo simple de los sentidos y que estamos en un proceso en el cual estamos recordando muchísimas capacidades internas que están dormidas y eventualmente las vamos a despertar. Le quiero agradecer a Rita por compartir esta historia súper interesante, una experiencia bien transformadora y muy personal. Gracias por enviarnos tu relato. Me parece fantástico, me parece increíble, me parece que da mucho como para que nosotros podamos tener un proceso de introspección, de cuestionamiento y más las personas que ya han pasado por experiencias así. Y las que no se preocupen, no tienen que hacerlo, ¿no? Ya les expliqué que esto puede lograrse de otras maneras. Y que si lo van a hacer y que si se deciden a incursionar en ello, solamente por favor busquen a alguien con mucha experiencia, alguien muy capaz y muy responsable de poderlos guiar y sobre todo no lo hagan de forma lúdica como si fueran voy a un rave, ¿no? Voy a meterme a algo a ver qué pasa. No, háganlo con mucho respeto, con mucha integridad y preparen su mente, preparen sus emociones, preparen su cuerpo para poder recibir un conocimiento que les puede brindar una perspectiva que desconocían y que les puede abrir una puerta. No cometan el riesgo de que les abra una puerta de la cual ya no pueden regresar, ¿no? Como ha pasado en muchas ocasiones. Y como siempre, tengan la objetividad y el criterio propio para decidir si estos relatos son factibles o no, de acuerdo a su propia conveniencia, de acuerdo a su propio proceso. Pero aquí están sobre la mesa, como siempre, para que podamos tener material para integrar. Recuerden que si quieren compartirme sus experiencias, siempre y cuando sean de este tipo, de experiencias trascendentales que nos puedan ayudar, pueden hacerlo en aquienselocuento@gmail.com y por favor
si esto les resuena, si les está gustando el proyecto, ayúdenme a compartirlo para que el canal siga creciendo. Y si no lo han hecho, suscríbanse porque estos algoritmos están tremendos. Activen la campanita para que las notificaciones siempre les avisen cuando hay un estreno de video. Y espero que este episodio les haya abierto una puerta de concepción para maravillarse, para investigar, para cuestionarse, como siempre, en este espacio, y que en el próximo episodio también tengamos una experiencia reveladora. Nos vemos pronto en la próxima emisión de A Quién Se Lo Cuento. Les mando un abrazo bien fuerte. Bendiciones.